cada noche es un privilegio poder establecer este vínculo, esta comunión, y estamos tan agradecidos a Dios que nos ha permitido, después de un par de semanas de dificultad, estar ya en carrera y estamos haciendo programas todos los días. Esperamos que a la audiencia le esté gustando la propuesta de este año. Hoy vamos a hablar con alguien con el que hace 2 años no teníamos mucha relación, porque él vive en España y en aquella oportunidad, cuando hicimos el programa, estamos en medio de la pandemia, así que fue tema de conversación la pandemia, pero eso parece la pandemia algo del siglo pasado, como que ya nos hemos olvidado. Pero han sucedido muchas otras cosas y en el mundo suceden cosas todos los días. Y una de las que sucedió hará unos 3, 4 semanas, un mes, fue el terremoto en Turquía, que destruyó cientos de pueblos y de ciudades. Muy, muy conmovedor ver las escenas de ese terremoto. ¿Y qué tiene que ver con el programa de hoy? Es que el invitado que tenemos en esta noche fue a trabajar para ayudar a alguna comunidad, ahora nos va a contar, damnificada por el tema del terremoto. Mi invitado es Daniel Banyuls y lo aprendí a pronunciar bien después que él me enseñó que la NY en catalán es lo que nosotros usamos como ñ, así que NY es una ñ, Banyuls. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto tenerte en el programa esta noche. Hola, buenas tardes, buenas noches, Juan Pablo. Es un gusto para mí también. ¿Dije bien el apellido? Lo has dicho perfectamente, incluso sorprendentemente bien. Bueno, no sé eso de la sorpresa. ¿Por qué te tiene que sorprender que lo diga bien? Pero bueno, Porque cuesta mucho que la gente lo pueda pronunciar con normalidad. Incluso aquí cerca de mi casa también es difícil. Es un nombre muy catalán, es un apellido muy concreto, muy catalán, muy poco habitual. E incluso a vecinos y a compañeros les cuesta. Así que te agradezco mucho el esfuerzo. ¿significa algo en catalán ese nombre, ese apellido? Es de origen catalán, una ciudad de baños, una ciudad de balneario, de baño. De ahí viene la palabra en el fondo muy atrás. Es una palabra medieval. Tiene un apellido que tiene unos 1000 años de antigüedad y poco habitual. Vos sabés que yo tengo un apellido, eh, Bongarrá, y Ujú. entonces fui al pueblo de donde vinieron mis abuelos, en, Ujú. en el centro de Sicilia. Italiano. Y entonces hablamos del apellido y de golpe uno de ellos me dice, pero creo que el apellido este viene de Cataluña. Ay, señor, me vine hasta el centro de Sicilia para que me digan que es de Cataluña. ¿Te puede sonar Bongarrá como un apellido Es, catalán? es que iba a decirte eso, iba a decirte que me parecía más catalán que italiano. Mm. Pero, ¿sabes? Sicilia durante un tiempo, en siglos atrás, perteneció al territorio de Cataluña, era parte del reino de Cataluña. Por lo tanto, es más que probable que ese apellido estuviera en Sicilia también, pero originalmente con esa acentuada al final me suena muy catalán. Así que yo creo que te orientaron bien. Bueno, la otra vez que estuvo en el programa con nosotros, Daniel nos contó, y usted lo puede ver, el programa está allí en la web, ponga La Puerta Abierta TV, Daniel Banyuls, eh, y nos contó de sus 8 años como misionero en Guinea Ecuatorial, muy interesante, porque nos habló de la cosmovisión de África, del pueblo africano, muy interesante el tema de los espíritus, eh, de, de- de cómo ellos entienden la vida espiritual, la presencia del demonio como algo cotidiano. Pero no vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Pero fue un programa, a mí aprendí muchísimo de aquella oportunidad, Daniel. Pero en este caso, lo que sé es que has hecho un trabajo
en lo de Turquía. Contanos un poco la génesis y todo lo que pasó y que debería seguir pasando en este país que ha sufrido este tremendo terremoto. Pues verás, desde la Convención Bautista, que es donde yo sirvo aquí en España, estoy en la Secretaría General, tenemos una sensibilidad muy a flor de piel por todo lo que tiene que ver con tragedias internacionales, con momentos de dolor por causas naturales o no naturales. Y estábamos inmersos todo el año 2022 entero, estábamos inmersos en una colaboración permanente con Ucrania, por la razón obvia de la guerra, ¿no? Estábamos ayudando a las iglesias evangélicas bautistas allí en Ucrania y estábamos enviándoles contenedores de ayuda humanitaria, medicinas, ropa, medicamentos, comida. Es decir, estábamos inmersos en esa labor durante todo el año 22 entero. Y estábamos medio terminando nuestra colaboración. Estábamos en enero, febrero, pensando en que ya habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos y estábamos meditando un poco cómo ir finalizando, cuando en medio de esa reflexión, pero aún seguíamos trabajando, nos llegó la noticia hace un mes y poco de la triste movimiento de tierras, del terremoto que sucedió de madrugada en Turquía, especialmente en la parte este del país. En esa parte tenemos amigos creyentes, tenemos amigos misioneros que estaban trabajando allí y enseguida nos saltó la reacción de qué ha pasado allí, qué podemos o cuándo podemos ayudar. Conectamos con ellos, nos pusimos en sus manos, en su disposición y les dijimos que lo que ellos necesitaran y que vieran que era útil, pues íbamos a empujar todo lo posible en nuestras manos para ayudar. Y en eso nos pusimos justamente hace un mes y medio. Y bueno, la semana pasada estuvimos allí para ver toda la dura y cruda realidad. Sí, vamos a ver un video donde se ve la destrucción que produjo este terremoto. Y después, cuando terminemos con lo de Turquía, me gustaría volver al tema de Ucrania. Eh, eh, ¿qué lugar eligieron para ir a ayudar allí en Turquía, Daniel? Pues precisamente la zona cero era lo que nos atraía pensando que era la zona más devastada, pero también al ser la más devastada, también era la que estaba peor comunicada. Las carreteras estaban cortadas y aunque la zona cero era lo más trágico, también era lo más difícil de ayudar. Así que decidimos ir a una zona que estaba a 300 kilómetros al sur de la zona cero y que precisamente es una ciudad muy conocida por los cristianos, como es Antioquía. La Ujú. ciudad de Antioquía, que aparece en el libro de Hechos y que es donde salen Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y donde precisamente dice la Biblia que es la primera zona o el primer lugar donde se les llamó a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos. Sí. Así que ahí fuimos precisamente a la ciudad de Antioquía, también muy devastada, muy destruida, una ciudad importante dentro de las ciudades de Turquía, tiene casi 350.000 habitantes, pero el terremoto había hecho unos daños incalculables, increíblemente extensivos, había destruido más de la mitad de la ciudad y la otra mitad había quedado totalmente agrietada. Por lo tanto, la verdad es que ha quedado muy maltrecho todo y de hecho se ha convertido en una ciudad fantasma, donde la gente que no ha podido marchar pues viven en las calles, pero no en los edificios, que Claro. están todos No, a ahora, punto de caer. claro, ahora que veamos las imágenes, obviamente nadie puede vivir en ese lugar, porque sin ningún movimiento telúrico, esos edificios se pueden caer pasa alguien y tose y se caen, ¿no? Correcto. Eh, no sé si podemos poner un mapa, pero a ver, está Israel, al norte de Israel está el Líbano, Ujú, y el Líbano luego se choca con Turquía. ujú. No sé si Siria tiene salida al mar allí, tendría que revisar otra vez el mapa. Y Antioquía está a la altura de una ciudad siria que también sufrió muchísimo, ya había sufrido muchísimo en la guerra. Era una ciudad
considerada patrimonio de la humanidad, una ciudad hermosísima, llena de universidades. Estoy hablando de la ciudad de Alepo. Alepo, sí. Después voy a hablar algo sobre algo que hemos hecho nosotros allí. Pero más o menos a la altura está la ciudad de Antioquía, famosa especialmente para los que leemos la Biblia. Está allí. Pablo y Bernabé fueron a ver qué pasaba en esa ciudad. Venían noticias increíbles de que gente gentil se estaba convirtiendo. Así que van y pastorean esa ciudad por un tiempo hasta que reciben el llamado de Dios de salir a la obra misionera, capítulo 13 del libro de Hechos. Y es esa ciudad, digamos, el origen de la obra misionera mundial, si se puede decir de alguna manera, es la ciudad de Antioquía. ¿Qué encontraron al llegar, Daniel? Pues Antioquía es una ciudad moderna, relativamente moderna, pero como digo, el terremoto, casi diríamos la cola del terremoto, está a unos 300 kilómetros de la zona cero, pero había destruido las calles principales, las avenidas, las iglesias, los edificios, las mezquitas, todos los edificios históricos, especialmente afectaron mucho, mucho al casco histórico que tiene siglos de antigüedad. Y la ciudad en global, casi toda la ciudad había sido, pues, el 70, el 80, el 90% de los edificios estaban en el suelo. En el suelo con todas las personas, evidentemente, que convivían antes en esas casas y que ahora mismo están bajo las ruinas y bajo los escombros. Aún nosotros hemos ido un mes después, las grúas siguen trabajando, siguen moviendo escombros, siguen destruyendo edificios, porque muchos de ellos están totalmente agrietados, son un peligro público. Entonces las grúas los están empujando literalmente para que puedan acabar de terminar de caer y dentro evidentemente hay miles y miles de personas que aún no se han podido descubrir sus cuerpos, que están pues sepultados por los escombros, ¿no? Entonces es una situación muy dramática, la verdad, cuando uno llega a una ciudad como Antioquía, como una ciudad muy viva, con casi 300, 400 mil habitantes, una ciudad muy comercial, muy potente, y una ciudad de frontera, justo al lado de Alepo, muy cerca de Siria, pero ahora mismo una ciudad sin vida, una ciudad totalmente defenestrada, destruida. Sí, da mucha impresión ver las imágenes de Antioquía ahora mismo. ¿Cómo llegaron? ¿En barco, avión? No, desde Barcelona hay avión hasta la capital, bueno, hasta la ciudad importante que es, bueno, la antigua Constantinopla. Desde ahí, desde Estambul hasta Adana, que es la segunda ciudad con aeropuerto importante, y ya de Adana por tierra, desde ahí por tierra hasta la misma Antioquía. Sí. Ahora, ¿encontraron allí alguna comunidad cristiana? Hablamos de que fue el origen del movimiento misionero mundial, ¿no? En los primeros, la resurrección del Señor fue en el 33 y eso debe haber sido en el 40 y tanto, ¿no? Que empezó la obra misionera. No tengo preciso qué año sería. Pero luego toda esa zona fue invadida por el Islam. ¿Encontraron alguna comunidad cristiana? Bueno, esto es una zona perteneciente al territorio turco, es decir, es un territorio de Turquía y toda la población, el 90 y tantos por ciento de la población en Turquía se declaran y viven en el Islam. Entonces, la minoría cristiana es pequeña, pero no obstante existe. Existen iglesias evangélicas, allí se denominan protestantes y las hay en las ciudades principales. Lógicamente hay en Estambul, hay iglesia en Esmirna, hay iglesias en Éfeso y también en la misma Antioquía, donde llegó el terremoto, también había iglesias. Algunas de ellas han sido alcanzadas por el terremoto y los edificios están caídos, como todos los demás. Algunas otras escaparon y aún hemos visto iglesias, digamos, que han podido resistir el terremoto. Es decir, que ha habido daño para todos, ¿no? Sí, sí. Pero sí las hay, sí, evidentemente hay iglesias y de hecho estuvimos trabajando cuando estuvimos allí con misioneros que están allí por 20, por 30 años trabajando o 40 años y que están plantando iglesias desde hace ya esos años, hace décadas. Entonces hay un movimiento de plantación de iglesias, es pequeño, es lento porque
porque Turquía es un país musulmán, pero hay cierto grado de libertad religiosa, con lo cual se puede predicar el evangelio y por eso se están estableciendo iglesias. Vamos a ver el video que me mandaste, Daniel, para tener una idea del trabajo que hicieron, ¿no? Imagínese una ciudad de 300.000 habitantes. Es una ciudad muy grande, y de golpe todos los edificios destruidos. 300.000, a ver, yo siempre cuando veo números grandes pienso en un estadio de fútbol, ¿no? El estadio de River, del que yo soy seguidor, ahora tiene 83.000 lugares. O sea, 300.000 serían casi 4 estadios llenos. Esa es la población de esa ciudad. De golpe, en medio de la noche, el terremoto, los edificios, y ahora usted los va a ver, destruidos, miles murieron, y los otros no, se tienen que hacer una casa nueva, de alguna manera, algún abrigo. Podemos ver el video, Daniel, Daniel el técnico, no le estoy diciendo, es tu tocayo, y seguimos charlando. Veamos el video. Correcto. Una señora, una vecina que lo ha perdido todo y que el terremoto destruyó su casa. Y los hermanos bautistas búlgaros están construyéndole una nueva casa justamente ahora mismo en estos minutos. Y durante el día de hoy la van a terminar y le van a entregar una nueva casa. Es una maravilla y una tremenda bendición. Tremenda la obra que está haciendo la comunidad. Ver los edificios te conmueve, ¿no? Porque uno piensa que esa destrucción sucedió en escaso un minuto. O sea, de estar normal en un minuto, después hubo repetición del terremoto, pero el primero fue tremendamente destructivo. Y en el video se ve que muchos se han instalado en carpas, en lugares así, en abrigos transitorios, ¿no? Lamentablemente nosotros, los de Latinoamérica, estamos tan lejos,
estoy seguro que muchísima gente hubiera querido ir a ayudar, pero los costos de los pasajes y las posibilidades que tenemos acá hacen muy, muy, muy difícil eso. Daniel, la necesidad de ayuda va a durar ¿por cuánto tiempo te parece a vos? Es difícil responder eso. Una tragedia como esta va a tardar, va a suponer años de reconstrucción para el país. Eso no se va a solventar ni en un mes, ni siquiera en un año. Hay ciudades enteras, como es el caso de Antioquía, y otras más, no es la única. Hay como un territorio que tiene como unos 300, 400 kilómetros de longitud, donde todo ello ha quedado destruido. Por lo tanto, la labor de reconstrucción va a ser lenta y laboriosa y muy, muy cara para el país. Nosotros lo que hacemos ahora mismo es ayudar en lo que es pura emergencia. Como tú estabas apuntando, la necesidad primaria de la gente es que se han quedado sin hogar. Eso los que sobreviven, es decir, los que han quedado vivos por la gracia de Dios. Pero los demás, evidentemente, lo han perdido todo, la vida también. Pero los que están vivos, lo primero que necesitan es tener un lugar donde refugiarse del frío o cuando dentro de poco llegue el calor. Así que lo que primero estamos haciendo, que es donde nos encontró este vídeo, es que estamos aún construyendo casas de emergencia construidas allí mismo, en Turquía, en la misma ciudad, y entregándolas a las familias más frágiles, las que estaban en situación más dramática, sin hacer diferencia. Algunos nos han preguntado si lo estábamos dando a los cristianos y no a los musulmanes. No hacemos ninguna pregunta, no hacemos ninguna consideración en cuanto a origen, en cuanto a credo, solamente evaluamos sus daños, sus pérdidas y ya hemos construido las primeras 20, 25 casas y vamos intencionalmente vamos de camino a querer construir un centenar. Son casas construidas en madera. Claro, no es una casa definitiva, son casas refugio para poder sobrevivir. Nosotros confiamos que les duren 2 o 3 años. Están construidas con esa calidad para que puedan durar 2 o 3 años sin problema. Y lo que desearíamos es que el gobierno y el Estado turco pueda proveer de una casa a un bajo precio o con un bajo crédito y puedan recuperar una casa con dignidad en poco tiempo. Pero eso no está en nuestras manos, eso ya depende de la política del gobierno turco, ¿no? Que además este año están elecciones y hay mucha tensión en este tema a nivel político. Sí. Pero nosotros seguimos nuestro trabajo de proveer casas, proveer alimentos, proveer medicamentos. Hemos enviado 2 contenedores llenos que ya están ahí descargados y que se van a distribuir. En ese vídeo se veía la zona donde estábamos construyendo la zona logística, el almacén, donde se iba a almacenar toda la alimentación y todos los medicamentos que hemos enviado. Y las casitas, estas pequeñas, son casitas de 25 metros, pueden caber cómodamente 4 personas y también algunos más, y las estamos entregando gratis a todo aquel que las ha pedido y que demuestra su necesidad. Y de momento, pues, estamos construyendo, creo va para 25 y confiamos, como he dicho antes, en poder multiplicar esa cifra. Esto es obra de la Convención Bautista de España, ¿no? Sí, es una iniciativa de aquí, aunque es cierto que luego otras iglesias de otras denominaciones también se han sumado al proyecto y al final pues es un proyecto un poco transversal, ¿no? Nosotros estamos detrás de ello, lo hemos hecho proyecto bandera en cuanto al terremoto en Turquía. Cuando nos preguntan cómo podemos ayudar o cómo alguien puede ayudar, les decimos, pues mira, estamos construyendo casas. Esa es nuestra bandera prioritaria ahora. Pero hay otras denominaciones y otras iglesias que también lo han hecho suyo y que también están recogiendo fondos para el mismo proyecto. Así que, bueno, cuantos más seamos, claro, pues más grande será la ayuda, en este caso evangélica o cristiana, como la ven en Turquía, que van a recibir, que están impresionantemente sorprendidos. Es un testimonio muy potente que los cristianos, es como ellos nos llaman a nosotros allí, les estén construyendo casas a los musulmanes, algo que les está rompiendo mentalmente, les está creando un shock muy importante. Ahora, el video hablaba de 15.000 raciones por día. Es un número no menor, 15.000 raciones diarias. De una iglesia, de una sola iglesia, que es la iglesia que se llama Esmirna, la iglesia La Luz, como vuestro canal, y se llama así, Iglesia La Luz de Esmirna, que ellos montaron una carpa comedor, y reparten ellos solos, que no es más que una iglesia local, no es muy grande el lugar, pero sí reparten mañana, tarde y noche
reparten 15.000 raciones a todo el mundo que se pone en la cola, tampoco hacen preguntas a nadie y les dan de comer a todo aquel que quiere recibir una ración de alimentos. Sí. ¿La iglesia es de la ciudad de Esmir o es de allí, de Antioquia? Es de Esmirna, está en el otro lado del país. Esmirna Claro, está claro. cerca de Istambul y está al otro lado del país y ellos se llaman Iglesia La Luz, es una iglesia pentecostal de Esmirna y ellos han montado un comedor muy impresionante con una gran calidad de trabajo y, como digo, dan 15.000 raciones diarias. Solo ellos. O sea, se Qué, puede hacer más con otras entidades más que están ahí qué también. bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, vos sabés, Daniel, que nosotros de lejos poco podemos hacer, pero tenemos un trabajo en Siria. Estamos apoyando a un pastor de Damasco y, bueno, le llevamos o le hicimos llegar de alguna manera a través de nuestro contacto que vive en el norte de África, lo suficiente y necesario para que dé raciones y las dio en Alepo, ¿no? Así que también armó bolsas de comida para todos, ¿no? En la ciudad de Alepo. Así que de lejos y muy precaria y modestamente hemos tratado de ser parte de esta ayuda, ¿no? Y le digo a la iglesia, a todos los cristianos que estén viendo el programa, sé que es muy difícil enviar recursos de países del tercer mundo, como es la Argentina, en vías de ser del cuarto mundo, con una inflación del 100%, con un valor de dólar, no, un valor no, tenemos 15 o 16 valores diferentes del dólar, casi es imposible hacer transferencias, es muy difícil, pero trabajando y hablando, algo se puede hacer, algo se puede hacer. Y un buen contacto es nuestro invitado de esta noche para informarse, ¿no? Yo no sé si tenemos registrado tus redes sociales, Daniel, como para que la gente vaya tomando nota y de alguna manera se pueda comunicar con vos, los que quieran preguntar y estudiar la posibilidad de ayudar, ¿no? Sí, al final del vídeo aparece la cuenta corriente en la que estamos recopilando, reuniendo todos los fondos. La entidad que promueve esto es la Unión Evangélica Bautista de España o la Convención Bautista, que seguramente es conocida también en todos los países de Latinoamérica y en Argentina también. Y en la página web pues se puede encontrar, estamos en las redes también, en La Facebook, página, ¿por qué no nos en Instagram. dictás la página web y la ponemos en la pantalla? Sí, pues son las letras uebe.org. Unión Evangélica Bautista de España, UEB, la llamamos Web, familiarmente, web, sí, web .org. ORG, sí, ahí está. Ahora seguramente los técnicos la van a poner en la pantalla como para que todos nos podamos informar. Por supuesto que nosotros tenemos mucha información de la Iglesia Bautista. El presidente de la Convención Mundial Bautista es de Argentina, así que Sí, mi gran amigo Tomás Mackey, así que estamos más que informados, más que sí, informados. sí. Un buen amigo, sí. Daniel, se puede orar, por supuesto, y se puede colaborar, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que si alguien quiere ir a hacer una misión de corto plazo, de 15 días, un mes, pueda ir? Sí, existe la posibilidad porque de hecho hemos hecho 3 vías de ayuda. Una ha sido la más rápida, la más importante, que fue justo a los mismos días del terremoto, que fue recopilar ayuda y enviar 2 contenedores. Esto fue lo primero que pensamos. Lo segundo fue la construcción de las casas, que sabíamos que iban a ser necesarias sí o sí. Y lo tercero, que no era tan emergente, pero sí importante, es el envío de voluntarios. Entonces, estamos disponibles para ayudar si alguien quiere ir a Turquía y dedicar mínimo 2 semanas, máximo 90 días. Es un plazo, digamos, de entre 2 semanas a 3 meses, lo que permite el visado. Si alguien quiere ir a ayudar y establecer allí su colaboración, su voluntariado, pues estaríamos muy interesados en poder ayudarles a que
a que ese trabajo pudiera llevarse a cabo. Así que hay 3 grandes líneas de trabajo que nos pedían los hermanos turcos. Uno es, evidente, la cuestión sanitaria. Médicos, enfermeras son muy bien recibidos. Evidentemente, es obvio para qué. Hay muchos heridos. La segunda necesidad es lo que llamamos en España manitas, pero no sé cómo se dirá en Argentina, que son manos constructoras de todo. El que sabe de electricidad, el que sabe de tuberías, el que sabe de albañilería. Bueno, aquí le llamamos un manitas, uno que sabe hacer de todo. Pues personas constructivas, personas que saben de construcción. Y un tercer frente, que también es muy importante y muy valioso allí en el trabajo de los hermanos turcos, es alguien que sepa de administración, porque tienen muchísimos documentos, muchísimos papeles que afrontar para recibir la ayuda ante el gobierno turco. Es decir, ante el gobierno turco hay muchísimo papeleo, muchísima burocracia. Así que un contable, un tesorero o un administrativo también es muy, muy especialmente valioso y valorado allí. ¿Y cómo maneja? ¿Y el idioma? Tendría que saber inglés, por lo menos se tendría que poder comunicar en inglés. En el caso del administrativo. Sí, aunque ya digo que tenemos misioneros allí que proceden de España y por lo tanto no sería tan grave porque se pueden comunicar con nuestros misioneros que viven en el terreno y que son de Barcelona, es decir, que el idioma no sería ningún problema en líneas generales. Aunque sí es posible, claro, el turco no es fácil que lo sepa todo el mundo, pero sí por lo menos el inglés para poder trabajar en equipo con los demás colaboradores. El inglés sería útil. Vi el lugar donde dormirían los voluntarios, pero después... Se ha visto ahí en el vídeo. Ahí en el vídeo se veía esa zona... Sí, pero después vi que hay un hotel. Entonces ya me siento un poco más animado a estudiar la posibilidad de ir. En ese hotel estuve yo alojado y el director, el dueño, el propietario es musulmán, por supuesto. Y la verdad que tuve que abrazarme con él porque me contaron que desde que el terremoto sucedió, y de eso ya va para un mes y medio largo, había alojado a todo el mundo, literalmente a todo el mundo gratis. Todo el mundo que había ido a trabajar, todos los que habían ido como misioneros, como voluntarios, como cooperantes, a todo el mundo, a nadie les quiso cobrar. Nosotros le decíamos, tienes que empezar a cobrar algún día porque vas a hundir el negocio, vas a hundir todo, aparte del terremoto te vas a quedar sin recursos. Y empezó a cambiar de idea y ya empezaba a cobrar algo. Pero cuando nosotros llegamos estaba cobrando 0 a todo el mundo y a mí me sorprendió muchísimo porque es un hombre cuyo negocio, su forma de vida es mantenerse desde ese hotel, ¿no? Y un hotel digno, un hotel que allí tendría un nivel de 3 o 4 estrellas. Entonces, la verdad que me sorprendió mucho y por eso lo puse en el vídeo. En el vídeo puse su cara, Mehmet, y su rostro y ahí nos abrazábamos. Yo estaba muy sorprendido del testimonio de este hombre. Me dio las gracias 1000 veces o 1500 veces, no sé cuántas. Y bueno, estaba muy agradecido. Una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido la gratitud del pueblo turco. El pueblo turco afectado, evidentemente, agradece muchísimo la ayuda. Y saben perfectamente, lo saben sin lugar a dudas, no tienen ni un gramo de duda, que la ayuda está llegando del pueblo cristiano. Ya no les decimos si somos bautistas o pentecostales o evangélicos, porque eso no lo entienden, no tienen conocimiento de datos para eso. Ellos creen que católico, evangélico, protestante, para ellos todo es lo mismo y nos llaman cristianos, pero están impresionados, está siendo un testimonio muy potente el que ellos se digan a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos, nos están ayudando los cristianos. Son los cristianos los que construyen nuestras casas, los que nos traen de comida, los que nos traen alimentos o medicamentos. Y están evidentemente sabiendo que lo hacemos sin ningún tipo de ganancia, sin ningún lucro. Es decir, lo hacemos por amor al prójimo, por amor al Evangelio, por obediencia a Jesús. Es decir, es fácil la explicación. Y ellos están con la boca abierta. Y una de las cosas que he contado al volver aquí a Barcelona y contando a mis iglesias aquí es que sin hablar estamos haciendo un testimonio que va a quedar en la memoria colectiva yo creo que por generaciones. Porque ellos me contaban y me decían, Daniel, no ha venido mi gobierno a ayudarme, han venido los cristianos de España. Es decir, esa frase es como muy sorprendente, ¿no? Es decir, bueno, de España y de otros países. También estaban hermanos rumanos, búlgaros y de otros países que evidentemente no somos los únicos que estábamos allí. Pero ellos decían y recalcaban que el gobierno turco no había llegado, no había construido nada, no había puesto ninguna pared y ahí estaban los cristianos ayudándoles. Y ellos decían, pero si somos musulmanes, como dando a preguntar, ¿no? ¿Por qué nos tenéis que ayudar? No nos debéis ninguna ayuda. Y ahí teníamos una muy buena oportunidad para dar testimonio, para explicar evidentemente
que lo hacemos por amor al prójimo y porque el modelo es Jesús. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el terremoto es algo inesperado. Es una situación, resultado de la naturaleza. No sé mucho de geología yo. Pero la guerra no. La guerra es resultado de la maldad del hombre. Ujú. Y Europa está viviendo una guerra que afecta a todo el mundo. Y no se ve, no hay vistas de que haya fin de esta guerra. Ya se cumplió un año y muchos grupos han ido a ayudar. El año pasado yo saqué el pasaje para ir, pero las dos personas que me iban a acompañar se asustaron, así que no pude ir y perdí el pasaje. Pero yo tenía ganas de ir a ver qué se puede hacer. Nuestra gente estuvo trabajando en colaboración con Remar, que estaba dando de comer a 5.000 personas todos los días. Ujú. Estuvo aquí en el programa Miguel 10 el año pasado. Ujú. Pero contanos, ¿qué se hizo? Ustedes dijeron que ya no pueden seguir haciendo nada o no planean hacer nada, pero a mí me han hablado de que Ucrania va a necesitar ayuda por los próximos 10 años, en tanto y cuanto la guerra termine. Contanos un poco de eso, Daniel. Sí, la guerra, como tú bien has contado, está sucediendo en Europa en un contexto en el que no nos podíamos esperar una guerra en principio, pero la ambición, la maldad, como tú señalabas, la locura del ser humano es infinita. Y el pecado, evidentemente, porque todo eso nace del pecado, de la maldad del corazón humano. Y sí, la guerra ahí empezó, como si bien sabes, en febrero del año pasado, ahora ya ha cumplido el año. Debía haber sido una guerra de 4 días, 3 días, es lo que creía Rusia que iba a suceder y que iba a ser una guerra relámpago al estilo alemán. Pero no, la guerra se enquistó y bien que se enquistó y también es verdad que las potencias mundiales también están haciendo allí, en cierta manera, su agosto en cuanto a venta de armas, ¿no? Bueno, la guerra no parece que vaya a terminar mañana. Yo tampoco soy experto ni geoestratega, pero lo que no se termina en una semana y lleva un año, tampoco creo que se va a terminar mañana. Entonces, es posible que la guerra pueda seguir enquistada un tiempo más y dependerá evidentemente del grado de locura de los contendientes, especialmente de Rusia, que es el agresor, ¿no? Pero sí, nosotros hemos estado ayudando desde el primer momento que supimos de la guerra. La primera semana nos pusimos en marcha, como en otras ocasiones, como también con el terremoto, como lo hemos hecho en otras desgracias internacionales, avisamos a todo el mundo, creyentes inicialmente, a nuestras iglesias, pero también invitamos a la sociedad civil, a los vecinos, a los inconversos, a que todo el mundo que quisiera confiar en nosotros, que nos pudiera ayudar. Y de verdad que la respuesta fue muy, muy generosa, muy amplia. Y enseguida armamos un contenedor y al primero le siguió un segundo y al segundo un tercero y así uno cada mes. Así que hemos enviado hasta 7 contenedores de ayuda humanitaria, cada uno de ellos unas 30 toneladas, por lo cual podemos multiplicar y serían como unos 200.000 kilos, unas 200 toneladas de ayuda humanitaria de primera necesidad, ¿eh? No hay ningún capricho ahí dentro, todos son alimentos, ropa, mucho menos ropa, pero medicamentos y comida básicamente, es lo más importante, y también pañales para la gente mayor y para los niños. Esa ha sido la primera necesidades y hemos ido atendiéndolas justo hasta diciembre. En diciembre hicimos un concierto solidario con el que pudimos pagar el último contenedor, o el último hasta ahora, el séptimo, y también hemos ayudado a restaurar un antiguo edificio que es un orfanato para niños, que era un pequeño orfanato bautista, pero que con la guerra se había multiplicado muchísimo más los niños que habían entrado ahí, porque no paraban de llegar niños huérfanos con los padres fallecidos en el frente. Así que vimos que el orfanato también era una necesidad imperiosa el arreglarlo e invertimos bastante dinero en poner la nueva calefacción y, bueno, para que pudieran enfrentar el invierno, ¿no? Así que hemos hecho todo lo que hemos podido. La guerra se ha estabilizado, podríamos decir que se ha enquistado y no sabemos exactamente si va a durar mucho o poco, pero de momento parece que sigue ahí. Si hay oportunidad, nosotros no hemos cerrado la opción a ayudar.
Lo que pasa, como contaba al principio, mientras estábamos ayudando a una Ucrania, nos explotó el terremoto Sí. y nos fuimos de cabeza al terremoto. Entonces ahora tenemos dos frentes abiertos. Estamos literalmente, y somos una organización pequeña, no somos un Estado ni un gobierno, somos un pequeño puñado de cristianos, no somos más que ello, pero tenemos dos frentes abiertos a la vez, que es el terremoto, donde aún estamos trabajando, construyendo casas, y sin olvidar la triste tragedia de la guerra que no ha terminado. Así que mientras haya donaciones y ayuda y hermanos que quieran ayudar o personas que nos digan aquí está mi apoyo, nosotros seguiremos enviándolo. Al otro lado tenemos tanto en un sitio como en otro a personas de extrema confianza. Tenemos a socios cristianos misioneros que están en el terreno, pastores que están viviendo en el terreno y que hemos ido a verles. Yo he estado 2 veces en medio de la guerra en Ucrania. Entiendo que tus compañeros de viaje se asustaran porque cuando yo fui al segundo viaje, la verdad que también quería darme la vuelta porque nos empezaron a caer misiles encima y la verdad que no es en ningún momento algo agradable ni recomendable para nadie. Así que nos pilló allí, el Señor nos cuidó y volvimos con bien, con el enfado de nuestras respectivas esposas y como no podía ser de otra manera, ya sabíamos que estarían enfadadas, pero gracias a Dios sin un rasguño. Entonces no tenemos nada que contar a nuestros nietos porque no nos pasó nada. Pero sí, vivimos el segundo viaje mucho más grave que el primero porque los bombardeos pasaban encima nuestro. Daniel, Entonces entiendo que la situación es muy, muy incómoda y muy dura aún. Y si hay ayudas, estamos interesadísimos en seguir enviándolas. Daniel, también fue la Iglesia Evangélica de España y trajeron a muchos que salían de Ucrania, que cruzaban la frontera a Polonia y a Rumania, y allí los trajeron en micro desde ese lugar hasta España y los alojaron. No sé, ¿en qué quedó todo eso? Sí, eso fue una reacción muy, muy inmediata de la población civil, no solamente de cristianos, esto lo hizo la mayor parte de la gente que estaba viendo las noticias Sí. y fueron movimientos espontáneos, naturales y muy bonitos, muy emotivos. La gente tomaba su propio vehículo o alquilaba un minibús, un colectivo pequeño y se movían pues 3 días de carretera hasta llegar a la frontera, como tú has dicho, de Rumanía y allí recibían a los ucranianos que estaban intentando huir de la guerra, mayormente mujeres y niños, porque los hombres el gobierno no les deja marchar, así que eran casi el 100% eran mujeres y niños, y los tomaban y los traían, por ejemplo, a mi ciudad, aquí en Barcelona, pero lo han hecho en toda España, y los tenían en sus casas. La verdad que ha sido una reacción solidaria, muy, muy emotiva. Nos hemos emocionado mucho viendo estos gestos de gente que no conocía absolutamente nada de Ucrania y que en algunos casos tenían que buscarlo en el mapa, es decir, que nunca habían ido antes. Y hacían y han hecho durante todo este año estos viajes de ir y volver, con los coches vacíos a la ida y llenos a la vuelta con mujeres y niños que luego los alojaban en casas y que algunos de ellos han encontrado pues trabajo o han encontrado alguna forma de vida para quedarse aquí. Gracias a Dios, algunas de estas familias, un buen número, han podido y han querido volver, Sí. es decir, han regresado de nuevo a Ucrania cuando la guerra se ha estancado un poco y ya no es tan generalizada por todo el país porque la guerra está más enfocada en el frente del este. Y entonces los que estaban afectados en el resto del país y que habían salido corriendo, por ejemplo, también para España, ahora muchos de ellos, varios miles de ellos han vuelto, han regresado a Sí, casa. sí, sí. Entonces, bueno, eso es buena señal que quieran volver a su casa porque su lugar está allí. Pero sí, se han hecho cosas muy bonitas en este tiempo de guerra. Ha habido reacciones muy sorprendentes, muy emotivas. Bueno, hay mucho para hacer, todo el tiempo hay mucho para hacer. Muchas veces esta sociedad hedonista nos hace pensar en que todos los recursos que tenemos son para autogratificarnos. A ver, cambiar el auto, cambiar la computadora, cambiar el celular, cambiar el televisor, viajar y la verdad es que Dios nos da recursos, y esto se lo estoy diciendo especialmente a los cristianos, con el propósito que los administremos y bendigamos a quienes están pasando necesidad. Daniel Banyuls es alguien que cometió la locura de irse al África con una bebé de 8 meses. Sí. Irse
a vivir a un país africano que, bueno, corría con la ventaja Guinea Ecuatorial, que hablaba en español, pero que no es, no hay hoteles de 4 estrellas, no hay servicios de agua y electricidad como lo que nosotros conocemos y como Daniel conoce allí en Cataluña. Y en el otro programa nos contó cómo vivió y bueno, y lo que dije en la introducción, la relación con todo el mundo espiritual de África. Y sí, alguien podrá haber dicho en aquel momento, este tipo y la mujer están locos, llevar un bebé de 8 meses a vivir esa situación, esa escasez. Y resulta que esa bebé creció y hace 2 años había ido de misionera. Es decir, no es que se enojó porque los padres la hicieron crecer en ese lugar. Amó tanto ese lugar que volvió como misionera. ¿Cómo está tu hija? Que no me acuerdo el nombre. No sé si se llama Aida. Se llama Aida. Aida. Está ahí sigue trabajando en Guinea Ecuatorial. Está como tú lo cuentas. No se enfadó con sus padres, sino sorprendentemente Dios tocó su vida y alegró al corazón de sus padres como no te puedes imaginar, y aceptó, como tú apuntas, una vocación misionera, un llamamiento de parte de Dios para servir allí en el mismo lugar donde había sido criada de niña. Y ahí sigue, ella está trabajando con los universitarios, desarrollando un ministerio que aquí en España llamamos grupos bíblicos unidos, grupos bíblicos universitarios. En Argentina también existe, sí, pero no recuerdo exactamente cuál sea su nombre allí. Sí. Pero es una labor de evangelismo universitario en el campus de las universidades, de las facultades. Y allí está trabajando ella, empezando este proyecto que no existía hace 2 o 3 años. Y está en su último año, cree ella, en su último año para regresar el año que viene y haber dejado ya un grupo establecido y un liderazgo nacional que funciona bien y que ya pues no hace tan necesaria la presencia de ella. Entonces, este es, al parecer, su último año. Planea volver el año que viene. Bueno, vos sabés que nosotros tuvimos a Adrián y Sandra Sati allí en la isla de Guinea Ecuatorial, pero ellos trabajaron y fundaron una pequeña escuela que luego con el tiempo se convirtió en una escuela muy desarrollada, así que conocemos mucho, particularmente de la Iglesia de la Puerta Abierta, lo que es Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero quería resaltar esto que tu hija, en vez de enojarse, volvió. Porque dijiste en el otro programa, dijiste algo interesante, a veces ella se siente más africana que catalana. Así es. Es así. A ver, es así. Decime en qué sentido, por qué razón, de qué manera se evidencia eso, Daniel. Pues no lo sé exactamente. Bueno, quizás podríamos decir que tiene una doble nacionalidad, como algunos tienen el pasaporte. Sí. Ella, evidentemente, nació o vivió con nosotros una cultura 8 catalana. años. Sí, y en principio la hemos educado como una familia catalana-española, ¿no? Pero el corazón suyo le hierve, el corazón le hierve por África. Yo no sé exactamente qué es o a qué se debe. Supongo que se crió, la razón es que se crió desde pequeña, desde que tiene memoria. Su memoria es africana, así que sus compañeros de juego, sus amigos, sus niños de pequeños, todos eran guineanos, personas negras, es decir, sus únicos recuerdos de la infancia es africana. Entonces, supongo que por ahí el Señor utilizó eso para hacerle hervir la sangre cuando piensa en África, porque de verdad que aparentemente ama más a aquella tierra, a aquella parte del mundo que esta. Pero no sé la razón exacta. Es algo muy íntimo suyo, pero sí es verdad que tiene una doble nacionalidad en el corazón, tiene el corazón, como decimos aquí, el corazón partido. Bueno, sabés que yo tengo una hija que fue misionera durante 17, 18 años en Asia, en la isla de Borneo. Y al volver, ahora 3, 4 años volvieron, aunque siguen trabajando traduciendo la Biblia. Ahora son supervisores y
o revisores, no me acuerdo bien el nombre, entonces, pero todas las noches se conectan con los traductores, y en el mes de febrero mi hija viajaron y estuvo revisando la traducción del libro de Éxodo al Vidayu. Fue muy, muy interesante porque ella lo contó y dijo que en Vidayu no existe la expresión yo soy. Y entonces, en el libro de Éxodo tenés que decir cuando Moisés le pregunta, y me van a preguntar quién me manda. Y bueno, Dios le dice, decirle que yo soy. Eso es imposible traducir. Así que contó eso y la iglesia se quedó muy inquieta. Y cuando vino, una de las preguntas que le hicieron fue, ¿y cómo tradujo yo soy? Bueno, yo. En esa cultura repetir es dar esa identidad, ¿no? Así que sabemos, te comprendo, yo lo pasé por largos 18 años, no tener a tu hija, a tu yerno y a tus nietos cerca, pero es una bendición de Dios saber que no hay, dice Juan, tercera Juan creo, no hay más gozo que este. O sea, nadie puede tener mayor alegría que esta. Eso es lo que está queriendo decir Juan, que ver a sus hijos caminar en las cosas del Señor, y mucho más cuando están en la obra misionera. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este rato que nos haces pasar. Vamos a poner, les pido por favor, poner otra vez la página donde poder comunicarse con Daniel. Ahí está, www.uebe.org. Así que usted termina el programa, va a la computadora, pone eso, déjalo un poquito más para que la gente le saque una foto. Hay un formulario en la página y alguien quiera escribirnos una cartita, una nota, enseguida me llega en la propia página hay un formulario. Claro, si me permites una anécdota divertida, Dale. que tiene que ver con los traductores. También en Guinea se traduce la Biblia a multitud de idiomas africanos, sí. Y algunos de esos idiomas tienen graves problemas porque no tienen palabras para lo que tú apuntabas ahora, para frases que nos parecen tan normales en la Biblia. Y hay un concepto que no aparece en Guinea y que es el concepto de la nieve. Cuando la Biblia dice que nuestros corazones serán limpios como la nieve, no se podía traducir en una de las lenguas guineanas, no había manera de traducirlo porque la nieve no existe. Es un concepto absurdo, no está en la mente de nadie. Y entonces la traducción divertida quedó así, es vuestros corazones serán como el interior del coco. Que es puramente blanco. Puramente blanco. Tan blanco como la nieve. Sí. Bueno, la tarea de los traductores es muy interesante. Tienen que sacar este tipo de recursos porque ¿quién conoce la nieve, no? O inclusive en algunos lugares no existen las ovejas. Y la oveja es un animal muy importante en el texto bíblico, el cordero, ¿no? Así que les lleva un buen tiempo estudiar qué hacer. Gracias, muchas gracias, Daniel, por este rato. A ti, Juan Pablo. Es un placer siempre estar contigo y te doy un abrazo en la distancia, y también a tu audiencia y a todo tu equipo, que son gente maravillosa. Te amenazo con pasar por Barcelona para que me lleves a la Barceloneta, ¿no? ¿Cómo es? Barceloneta. Así se llama. Cuando tú quieras, aquí está tu casa permanentemente. Gracias, Daniel. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Es maravilloso ver cómo la iglesia se mueve de maneras variadas, creativas, pero se mueve. Es también triste ver cómo hay tantas comunidades cristianas que lo único que hacen es autogratificarse, se miran todo el día el ombligo y no miran alrededor. Espero que usted sea de las primeras. Que tenga una buena noche, nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.